Hola, hola a todos mis queridos detectives digitales. ¿Cómo están hoy? Espero que listos para sumergirnos en un misterio jugoso, de esos que nos encantan en este canal. Hoy tenemos entre manos un caso que está dando mucho que hablar, un nombre secreto que ha sido revelado y que, al parecer, todo el mundo está buscando desesperadamente. Sí, como lo oyen. Demet, esa figura enigmática de la que hemos estado escuchando susurros, ha soltado la bomba. Y ahora, la pregunta del millón es, ¿quién es ese nombre y por qué es tan importante? Prepárense porque vamos a desentrañar este enigma paso a paso, desvelando las pistas, analizando las teorías y, por supuesto, intentando llegar a la verdad. Si les gustan los misterios, las conspiraciones y las revelaciones impactantes, este es su vídeo. Así que agarren palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en esta investigación. Y antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Prometo que siempre tendremos contenido interesante y entretenido para ustedes. Además, nos ayudan un montón a seguir creciendo y trayendo más misterios a la luz. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Demet. Ese nombre resuena con fuerza en ciertos círculos, como una leyenda urbana, un rumor constante que nunca termina de concretarse. Se habla de ella como una informante, una hacker, una activista, incluso como una exagente de alguna organización secreta. Las teorías son infinitas y hasta ahora, ninguna había sido confirmada. Pero ahora, Demet ha hablado. Ha revelado un nombre. Un nombre que ha sacudido los cimientos de algo importante. El nombre en cuestión es Proyecto Ícaro. Ícaro. Suena poético, ¿verdad? Pero no se dejen engañar por la belleza del nombre. Proyecto Ícaro, según lo que hemos podido averiguar, no tiene nada de romántico. Se trata supuestamente de una iniciativa gubernamental ultrasecreta, un proyecto de investigación y desarrollo que busca, o buscaba, potenciar las capacidades humanas más allá de lo imaginable. Piensen en supersoldados, telepatía, control mental, ciencia ficción llevada a la realidad. Ahora bien, ¿por qué todos están buscando a Proyecto Ícaro? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La información que Demet ha filtrado sugiere que Proyecto Ícaro no solo existió, sino que además tuvo resultados, digamos, inesperados. Al parecer, algunos de los sujetos de prueba desarrollaron habilidades realmente peligrosas, que escaparon al control de sus creadores. Y ahora a esos sujetos dispersos por el mundo, representan una amenaza potencial. Piensen en esto, un grupo de personas con habilidades extraordinarias, sin control, posiblemente desestabilizados mentalmente por los experimentos a los que fueron sometidos. ¿Qué podrían hacer? ¿En manos de quién podrían caer? La respuesta a estas preguntas es lo que aterra a muchos, y es la razón por la que agencias gubernamentales, corporaciones multinacionales e incluso grupos paramilitares están buscando desesperadamente a Proyecto Ícaro. Pero la búsqueda no es fácil. Demet no ha revelado la identidad de los sujetos de prueba, ni su ubicación actual. Solo ha dado algunas pistas crípticas, fragmentos de información que, en lugar de aclarar el panorama, lo han vuelto aún más confuso. Por ejemplo, una de las pistas habla de sombras danzantes en la noche, otra menciona el eco de una melodía olvidada, y otra más se refiere a la flor que florece en el desierto. ¿Qué significan estas pistas? Ahí es donde entramos nosotros, mis queridos detectives. Vamos a analizarlas juntos, a tratar de descifrar el significado oculto detrás de estas palabras. Empecemos con sombras danzantes en la noche. Esto podría referirse a alguien que trabaja en la clandestinidad, alguien que se mueve entre las sombras, evitando ser detectado. Podría ser un hacker, un espía, o simplemente alguien que vive al margen de la sociedad. La noche en este contexto simboliza el secreto, lo oculto, lo desconocido. Pero vayamos más allá. Imaginemos un experto en artes marciales, entrenado en técnicas de sigilo, capaz de moverse sin ser visto como una sombra en la oscuridad. O tal vez un antiguo miembro de una organización de inteligencia, ahora renegado, que utiliza sus habilidades para protegerse de sus antiguos empleadores. La pista, por lo tanto, podría apuntar a una persona con una formación específica, un conjunto de habilidades particulares que le permiten operar fuera del radar. Luego tenemos el eco de una melodía olvidada. Esto sugiere algo del pasado, algo que ha sido borrado de la memoria colectiva,
pero que aún resuena en algún lugar. Podría ser una referencia a una canción popular de una época determinada, un símbolo cultural que solo algunas personas recuerdan. O podría ser algo más literal, como una grabación antigua o un mensaje codificado en una melodía. Profundicemos. Podría ser la melodía un himno militar antiguo, una canción de cuna regional, o incluso un jingle publicitario de una marca desaparecida. La clave podría estar en la época en la que esa melodía era popular. Si logramos identificar la melodía y el periodo, podríamos acotar la búsqueda a personas que vivieron o crecieron en ese tiempo y lugar. Además, la palabra eco sugiere que la melodía no se escucha claramente, sino que está distorsionada o fragmentada. Esto podría indicar que la persona en cuestión tiene recuerdos borrosos o reprimidos de su pasado, tal vez como resultado de los experimentos a los que fue sometida. Finalmente, la flor que florece en el desierto. Esta es quizás la pista más enigmática de todas. El desierto simboliza la aridez, la falta de vida, la desesperación. La flor, en cambio, representa la esperanza, la belleza, el renacimiento. ¿Podría esto significar que uno de los sujetos de prueba se encuentra en una situación desesperada, en un lugar inhóspito, pero que aún conserva su humanidad, su capacidad de sorprender? Pensemos en las metáforas. La flor podría ser una metáfora de la resiliencia, la capacidad de superar la adversidad. El desierto, en este caso, no necesariamente tiene que ser un lugar físico. Podría ser un estado mental, una situación de aislamiento, una vida llena de dificultades. La flor que florece en el desierto podría ser alguien que, a pesar de haber pasado por experiencias traumáticas, aún mantiene la esperanza, la capacidad de amar y la voluntad de seguir adelante. Y aquí va una teoría un poco más rebuscada, ¿podría ser una alusión a un proyecto de agricultura experimental en una zona árida? Quizás uno de los sujetos de prueba está involucrado en algo así, utilizando sus habilidades para hacer florecer la vida donde antes no la había. Analizando estas pistas en conjunto podemos empezar a construir un perfil tentativo de las personas que están buscando. Podrían ser individuos solitarios con un pasado misterioso, que se encuentran en situaciones extremas, pero que aún conservan algo especial, algo que los hace únicos. Pero no nos detengamos aquí. Imaginemos que combinamos las tres pistas. ¿Qué historia se cuenta? Podríamos estar hablando de un exagente secreto, entrenado en el sigilo, que vive en el exilio, en un lugar remoto y desolado, atormentado por recuerdos fragmentados de una época pasada, pero que aún mantiene la esperanza de encontrar la paz y la redención. O quizás una hacker, perseguida por sus antiguos colaboradores, que se esconde en la red, utilizando su talento para ayudar a otros, mientras lucha contra sus propios demonios internos y busca la manera de borrar su pasado. ¿Pero por qué Demet reveló esta información? ¿Cuáles son sus motivos? Algunos creen que lo hizo por conciencia, para denunciar los abusos del gobierno y proteger a la sociedad de una amenaza potencial. Otros piensan que lo hizo por venganza, para vengarse de aquellos que la traicionaron o la perjudicaron. Y otros más sugieren que lo hizo por dinero, para vender la información al mejor postor. La eterna pregunta del cui bono. ¿A quién beneficia? Si Demet actuó por conciencia, ¿qué le hizo ver la luz? ¿Fue testigo de alguna atrocidad cometida en nombre del proyecto Ícaro? ¿O descubrió pruebas irrefutables de que el proyecto representa una amenaza real para la humanidad? Si la venganza la impulsa, ¿quiénes son sus objetivos? ¿Los científicos que llevaron a cabo los experimentos? ¿Los políticos que los aprobaron? ¿O quizás un individuo en particular que la traicionó o la hirió profundamente? Y si el dinero es su única motivación, ¿quién está dispuesto a pagar más por la información? ¿Un gobierno extranjero? ¿Una corporación rival? ¿O un grupo de activistas que buscan exponer la verdad a toda costa? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Demet es una figura muy escurridiza, que se mantiene en el anonimato, comunicándose a través de canales seguros y utilizando seudónimos. Es muy difícil rastrearla o averiguar sus verdaderas intenciones. Se dice que Demet es una maestra del contraespionaje, experta en la creación de identidades falsas y en la utilización de la tecnología para proteger su anonimato. Algunos incluso la comparan con un fantasma digital, una presencia omnipresente en la red, pero imposible de rastrear. Otros creen que Demet es un colectivo, un grupo de hackers y activistas que trabajan juntos para exponer la corrupción y defender la libertad de información.
Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Demet ha logrado mantenerse un paso por delante de sus perseguidores, lo que demuestra su inteligencia y su habilidad. Sin embargo, lo que sí sabemos es que su revelación ha tenido un impacto enorme. Ha desatado una carrera desenfrenada por encontrar a Proyecto Ícaro, una carrera en la que participan personas e instituciones de todo el mundo, cada uno con sus propios intereses y motivaciones. Las agencias gubernamentales, como la CIA, el MI6 y el FSB, están movilizando sus recursos para localizar a los sujetos de prueba y evaluar la amenaza que representan. Las corporaciones multinacionales como Umbrella Corporation, sí, como en Resident Evil, están interesadas en explotar las habilidades de los sujetos para obtener una ventaja competitiva. Y los grupos paramilitares, como la Mano Negra, ven en ellos la oportunidad de crear armas humanas imparables. Es una carrera contra el tiempo, una lucha por el control, donde el premio es el poder absoluto. Y aquí es donde ustedes entran en juego, mis queridos detectives. Quiero saber qué piensan de todo esto. ¿Quién creen que es Demet? ¿Cuáles son sus motivos? ¿Qué significan las pistas que ha revelado? ¿Y qué creen que pasará si alguien encuentra a Proyecto Ícaro? No se limiten a lo obvio. Piensen fuera de la caja. ¿Podría haber una conexión entre Demet y Proyecto Ícaro? Quizás Demet fue uno de los científicos que participaron en el proyecto, o incluso uno de los sujetos de prueba. ¿Podría ser que Demet está tratando de manipular a las agencias que buscan a Proyecto Ícaro, para llevarlas a una trampa o para proteger a los sujetos de prueba? ¿Y si las pistas no son lo que parecen? ¿Qué tal si son una cortina de humo, diseñada para desviar la atención de la verdadera amenaza? Dejen sus comentarios abajo, compartan sus teorías y ayúdenme a resolver este misterio. Juntos podemos desentrañar la verdad detrás de este nombre secreto y descubrir por qué todos lo están buscando ahora. Quiero leer sus ideas más descabelladas, sus teorías más conspiranoicas, sus análisis más profundos. No tengan miedo de expresar sus opiniones, por más extrañas que parezcan. A veces las ideas más locas son las que nos llevan a la verdad. Hemos llegado al final de este vídeo, pero el misterio de Demet y Proyecto Ícaro apenas está comenzando. Hemos analizado la información disponible, hemos interpretado las pistas crípticas y hemos planteado algunas hipótesis. Ahora, la pelota está en su cancha. Este es un llamado a la acción. Quiero que se conviertan en mis ojos y oídos. Busquen información en la red, en bibliotecas, en archivos históricos. Hablen con personas que puedan tener información relevante. Compartan sus hallazgos conmigo y con la comunidad. Juntos podemos construir un rompecabezas completo y desvelar la verdad detrás de este misterio. Recuerden que este es solo el principio de una investigación mucho más profunda. Les animo a seguir investigando por su cuenta, a buscar más información, a compartir sus hallazgos con la comunidad. Juntos podemos llegar al fondo de este asunto. No se dejen engañar por la desinformación y la propaganda. Sean críticos y analíticos. Verifiquen la información antes de compartirla. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz, tarde o temprano. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo y por acompañarme en esta aventura. Espero que les haya resultado tan intrigante y emocionante como a mí. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y trayendo más misterios a la luz. Sin ustedes, nada de esto sería posible. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus teorías y opiniones. Me encanta leerlos y aprender de ustedes. Y por supuesto, si les gustó el vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos misterios. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo vídeo. Y recuerden, la verdad está ahí fuera. Solo tenemos que buscarla juntos. Hasta la próxima, detectives. Y mientras tanto, mantengan la mente abierta, la curiosidad viva y la lupa a mano. El misterio nos espera. Adiós.